Buenos días, que el Señor les bendiga. Seguimos avanzando en el tema del seminario de la identidad y ya estamos abordando hoy la lección número 15. ¿Sí? Vamos a hablar en esta lección del fruto de la ética y la veracidad. Fruto de la ética y la veracidad. Ya entramos en un nuevo tema, fruto de la ética y la veracidad. Para esto vamos a leer en la base bíblica de Proverbios. Busquen allí en sus Biblias, en sus celulares, lo que tengan allí, el dispositivo que tengan de pronto disponible para leer la palabra, si es la Biblia física o de pronto en su celular, búsquela en Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 20, vamos a leer el 20. Proverbios capítulo 20, ¿sí? Disculpen. Proverbios capítulo 20, vamos a leer en el versículo 11. Proverbios capítulo 20, versículo 11. Ya la estoy buscando, dame un momento, dice así. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Ya estamos en este tiempo edificando nuestra identidad como hijos de Dios. Desafortunadamente ya hemos visto que durante el transcurso de la vida perdemos nuestra identidad y vamos como olvidando de dónde salimos, de dónde nacimos, quién nos formó, quién nos creó. Y esa pérdida de la identidad en el ser humano conlleva a caer en otros pecados. Sí, porque el ser humano no entiende para qué fue formado y entonces en búsqueda de su felicidad, en búsqueda de la llenura, en búsqueda de sentirse como que acopla, como que encaja, cae en pecados y muchas veces en perversiones, muchas veces en distorsión total de lo que es la identidad, de lo que es el plan de Dios. Cuando venimos al Señor, venimos con esa falla, ¿sí? Y ya hemos visto que le recibimos y empezamos a intentar, pero es necesario recuperar la identidad como hijos de Dios para que podamos tener un avance en el reino de los cielos y que nuestra vida impacte también a otras personas positivamente. Entonces, vamos a ver el fruto de la ética y la veracidad. Veracidad habla de verdad, ¿no? De lo que es verdadero, de lo que es real. Entonces, vamos a definir primero que todo qué es la ética. ¿Sí? Tenemos que en este momento empezar por definir qué es la ética. ¿Ya? Y entonces aquí vamos a mirar. Ética significa la manera de hacer o adquirir las cosas. ¿Significa qué? La manera. Es la manera como nosotros hacemos, como nosotros adquirimos las cosas. ¿Sí? Es esa manera que nosotros usamos. Por ahí dice la gente, el fin justifica los medios. Que con tal de lograr las cosas no importa lo que se tenga que hacer. Ese es un concepto del mundo, es un concepto diabólico que no tiene nada que ver con lo que es la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, la ética es la ciencia de la conducta basada en los principios y valores que nos han sido enseñados, ¿sí? Es eso, es la conducta, pero esa conducta se basa en ¿qué? En los valores que yo he recibido, en esos valores que me han sido enseñados. Y en la magnitud de nuestro carácter, la ética es un código de reglas. Mire tan tremendo, es un código de reglas o de principios morales que rigen la conducta y considerando las acciones de los seres humanos con referencia a su justicia o injusticia y a su regular las acciones y las costumbres de los hombres en la sociedad. ¿Sí? La ética es la que regula,
las costumbres, la que regula los valores, la que regula lo que hago. La ética es la que regula mis acciones, ¿sí? De pronto, ¿por qué, por qué de pronto se ha tergiversado el los valores en la humanidad? ¿Por qué han decaído tanto los valores en la humanidad? Es a causa de que la ética ya no se está midiendo conforme a los valores de la palabra, sino unos antivalores que han sido generalizados en la mente y en el corazón perverso y dañado del ser humano. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario mirar de dónde está saliendo mi ética. Por eso es necesario mirar la ética cristiana, la ética mía como hijo de Dios, no la ética del mundo, porque el mundo aprueba el asesinato, que es el aborto, el mundo aprueba muchas cosas que están fuera de la ética real, que es la ética conforme a los valores de Dios. La ética cristiana, las características de la ética cristiana. Esta característica está basada en la ley de Dios. La ética cristiana es inseparable de la Biblia, ¿sí? Usted no puede ir a estudiar o aprender la ética cristiana aparte de la palabra de Dios, de los valores de la palabra de Dios. Porque la ética cristiana está basada ¿en qué? En el carácter de Dios. Está basada en el carácter de Dios. La tarea de la ética cristiana es determinar lo que se conforma o no al carácter de Dios, ¿sí? La ética cristiana empieza a determinarme, esto está de acuerdo, está acorde con el carácter de Dios o no está acorde con el carácter de Dios. Por eso debemos, nosotros como hijos de Dios, debemos entender que no hay ningún otro referente de moral, no hay ningún otro referente de carácter y de rectitud que Dios. ¿Sí? Es el mayor referente y el referente en el cual debemos poner nuestras bases, el carácter de Dios y su palabra. Hoy el mundo, en este tiempo, el mundo se ha alejado cada vez más de lo que es el carácter de Dios. Cada vez más la moral y la palabra de Dios ha sido desplazada. ¿Por qué? Por conceptos humanos. Por conceptos humanos que en este tiempo nos han querido imprimir en nuestra mente, nos han querido imprimir en nuestro corazón, nos han querido imprimir a través de los medios de comunicación, a través de todas las cosas que hemos estado recibiendo de la cultura, y eso está llevando a un deterioro de la moral, de la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros llegamos a Cristo debemos recuperar esa ética. Recuperar esa ética. Como hijos de Dios estamos en la obligación de recuperar esa ética. Y es necesario recuperar esa ética para que podamos llegar a la identidad real como hijos de Dios que tenemos. Entonces debemos nosotros como hijos de Dios aprender esos conceptos. Cuando uno llega a una empresa o a un colegio, le dicen a uno que debe leer el manual de convivencia y las normas que rigen ese lugar. Ahora, nosotros como hijos de Dios que llegamos, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, tenemos que aprender el manual nuestro y los conceptos de Dios. Y para poder aprenderlo no podemos solo con un culto, una prédica, algo. No, tenemos que nosotros leer el manual, continuamente leer el manual y llevarlo a cabo, practicarlo. Es necesario que leamos el manual y que practiquemos la palabra de Dios, ¿sí? Vivir para agradar a Dios. Si vivimos en función de agradar a Dios en todo, no estaremos envueltos en situaciones que pongan en duda la ética cristiana. Si nosotros como hijos de Dios vivimos en función de agradar al Señor, no estaremos dando mal testimonio, ni haciendo pensar a la gente que nos ve. ¿Esto es ser cristiano?
¿Así se deben comportar los cristianos? Y entrar en una duda. Pero si vivimos bajo los parámetros que nos deben guiar a nosotros, que es los parámetros de la palabra de Dios, vamos a estar en ese lineamiento, alineados. Todo cristiano que quiera agradar a Dios examinará los siguientes aspectos de su vida antes de tomar cualquier decisión, ¿sí? Primero, el fin o la meta que persigo con lo que voy a hacer es bueno y digno delante de Dios. Es la primera pregunta que una persona que quiera agradar a Dios se debe hacer. El fin o la meta que persigo con eso que voy a hacer ¿es bueno y digno delante de Dios? ¿Es bueno y digno para mi prójimo? ¿Es bueno y digno para mí? ¿Sí? Tengo que hacerme esa primera pregunta. Esa meta que estoy persiguiendo, ese plan que estoy llevando a cabo a través de estas formas que lo quiero hacer, ¿es bueno y digno delante de Dios? ¿Es bueno y digno para Dios? ¿Es bueno y digno para mi prójimo? ¿Es bueno y digno para mí? Sí, y lo debo pesar. Que muchas veces le hago peticiones a Dios que Dios ya ha dicho que no. Y entonces no debo tratar de acomodar la palabra para mi beneficio. Tengo que pesarlo con la palabra, como el Señor me la pone, como el Señor me la da. No puedo estar haciendo cosas contrarias a lo que Dios ya me ha dicho que debo hacer, ¿sí? Debo mantener el parámetro de la palabra bien puesto en mi vida, que no me esté haciendo dudar ni a mí ni a otros. Esa es la primera pregunta que me debo hacer si de verdad busco agradar a Dios antes que a los hombres. El segundo es el motivo o la razón por lo que quiero lograr algo. ¿Es el correcto? ¿Es desinteresado? ¿Está basado en mi amor a Dios y al prójimo? Esa es la segunda pregunta que debo hacerme. La motivación. ¿La motivación que tengo en mi corazón es correcta? Esa motivación es desinteresada y esa motivación está basada en mi amor hacia Dios y al prójimo o está basada en mi egocentrismo, en lo que yo quiero lograr, quiero que me alaben, quiero mostrar y demostrar a todos que soy capaz, que puedo, o realmente está fuera de esas motivaciones incorrectas. Y lo tercero es los medios usados para alcanzar este fin son buenos y correctos, de acuerdo al estándar de Dios, están aprobados por la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez que queríamos tener una casa y entonces entramos en esos planes de vivienda en uno y en otro. Eso intentamos muchas cosas, muchas veces intentamos y metimos los papeles para solicitar el crédito de la casa, para meternos en eso de mi casa. Ya, bueno, todas esas cosas. Y yo veía que a mis compañeros de trabajo les salía la casa, que al uno y que al otro les salían. Y yo dije, bueno, yo también puedo. Yo tengo experiencia laboral, llevo muchos años laborando en una empresa, tengo un sueldo aceptable. Sí, entonces yo dije, voy a meter los papeles, vamos a meterlo, le dije a mi esposo. Y entonces nos pusimos en esa tarea, hicimos todos los papeles, metimos y nos negaron el crédito. Después, por otro lado, volvieron a negarlo. Entonces, le pregunté a una de las asesoras dijo, sí, lo que pasa es que toca hacer esto. Es que usted en su formulario puso esto y puso esto. No, estas cosas no se deben poner. Esto se debe poner así, debemos arreglarlo de la siguiente manera. Sí, a tal persona le salió, pero porque hizo una carta así. Bueno, todo era mentiras. Para que le salga a uno el crédito, diciendo mis verdades, diciendo la verdad de lo que era, no me salía. Tenía que mentir de la cantidad de hijos, tenía que mentir de la cantidad del sueldo, tenía que mentir, o sea, tenía que poner unas mentiras allí, en el formulario. Entonces, el fin era obtener una casa para mi familia, ¿sí? Estaba correcto. La motivación de mi corazón era correcta. Era para que la gente viera que yo tenía casa y la rica. No,
era motivación correcta, pero los medios que tocaba usar para hacer eso era el correcto, no. Entonces ahí se pone a prueba la fe, ahí se pone a prueba la ética del cristiano, del Hijo de Dios, que tenemos que tener las cosas bien claras, porque allí perdemos la identidad y volvemos a perder el rumbo, si no tenemos claro este valor de la ética. Vamos a ver como cuarto punto el ejemplo de la ética de José. José fue un joven que supo guardarse del mal. ¿Recuerdan cuando la esposa de Potifar se enamoró de él y eso quería acostarse con él y lo acosaba y todo? Y aprovechó ese momento cuando él estaba solo y allá la mujer de Potifar, eso se quitó la ropa y lo sedujo, lo trató de seducir. Él prefirió salir huyendo. ¿Por qué? Porque amaba a Dios, porque tenía ética en su corazón. Porque él dentro de su corazón tenía claro que a Dios esas prácticas, esas actitudes no le agradaban, ¿sí? Y como tenía claro eso, prefirió salir huyendo. Y esa historia la encontramos en Génesis 39, si usted no la ha leído, ahí la puede encontrar. Él prefirió salir huyendo, a pesar de que por salir huyendo, fue metido en la cárcel, porque ya sabemos que la mujer esta lo acusó, mintió y fue metido a la cárcel. Pero él nunca se apartó de Dios. Él estaba parado en lo que él había creído y él sabía que independientemente de lo que le pudiera pasar, ¿sí?, de lo que le pudiera suceder a él en su cuerpo, en su carne, lo primero que debía tener era su ética como hijo de Dios. ¿Cómo voy a hacer este gran mal? ¿Sí? Él debía hacer lo correcto. Y aunque sus hermanos lo aborrecieron y le hicieron un grande mal al venderlo como esclavo, José no les guardó rencor, sanó su corazón, sabía quién era, él era llamado, escogido por Dios, era del pueblo de Dios. Ahora nosotros tenemos un rango aún mayor que José, somos los hijos de Dios, porque fue Jesucristo quien nos permitió ser llamados hijos de Dios. Y ahora, como somos los hijos de Dios, aunque el enemigo nos ponga las oportunidades de pecar ahí de frente, usted y yo tenemos que saber, conocer la ética de Dios y entender que somos hijos de Dios. Si para hacer algo tengo que mentir, entonces mejor no obtengo eso, porque es preferible. Y mire que él, aún el decir la verdad, el huirle al pecado, le llevó a la cárcel. O sea, todavía trajo consecuencias negativas sobre él, aparentemente. Pero que lo que se estaba fraguando era el plan de Dios para su vida. Y aunque el enemigo quiso impedirlo, el Señor lo cumplió. Moldeó su corazón, preparó todo este tiempo su corazón para que no se envaneciera por todo lo que le iba a dar. ¿Sí? Entonces, él pudo mantenerse firme. ¿Por qué? Porque supo cuidar su ética como hijo de Dios. De pronto no sé qué está pasando en tu vida. De pronto para lograr un empleo mientes. De pronto para lograr un crédito mientes. De pronto para obtener algo dices cosas que no debes decir o haces cosas que no debes hacer. De pronto coges lo que no es tuyo. De pronto coges las devueltas de alguna cosa que te mandaron a hacer, que no te pertenecen. El Señor quiere que aprendamos a conocerlo y que entendamos nuestra ética como hijos de Dios. ¿A quién queremos agradar? Para el mundo es fácil, para el mundo no es nada malo. Volviendo al ejemplo que les dije de la chica que me estaba haciendo lo del crédito, ella dijo, ay no, todo el mundo lo hace, eso no pasa nada, eso no es nomás unas cositas que uno arregla, unas cositas que uno arregla ahí en el formulario y ya. Pero para nosotros como hijos de Dios sabemos que eso es engaño, que eso es mentira y que eso va en contra de la ética que debemos tener como hijos de Dios. ¿Sí? Si en mi trabajo, en un trabajo que me están ofreciendo, tengo que mentir,
Si en el trabajo que me están ofreciendo tengo que robar, tengo que hacer chanchullos, entonces no lo hago. Prefiero no tener eso. Porque es que mi ética no se basa en lo que pueda poseer o en lo que el mundo dice. Mi ética se debe basar en lo que la palabra de Dios dice, en lo que está estipulado en la ley de Dios. Y es ahí cuando empiezo a recuperar mi identidad como hija de Dios, como hijo de Dios. Es ahí donde empiezo a recuperar mi identidad, porque es que el que no es hijo de Dios se le facilita transgredir la ley, se le facilita hacer lo que quiere, pero yo que soy hijo, yo que soy hija, no puedo, no tengo esa capacidad, porque el Señor espera de mí algo más grande, algo mayor. Mi Señor espera que yo pueda practicar la ética y la veracidad en mi vida. Ahora dice, vamos a ver qué es la veracidad. La veracidad es ganarse la confianza de los demás diciendo siempre la verdad. Es ser genuino, hablar la verdad con sinceridad. Ser transparente significa honestidad y fidelidad. Es la coherencia entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios, que camino en la verdad, que vivo en la verdad, cuando lo que pienso es otra cosa y cuando lo que hago es otra cosa y cuando mi familia me ve hacer otra cosa. Y es muy hipócrita decirle de pronto a mi hijo no mienta y después que me llamen y yo no quiero pasar al teléfono y diga que no estoy. Sí, ese ejemplito ahí pequeñito. Y muchas otras cosas más. Entonces, ¿cómo aplico la veracidad en mi vida? Hablando siempre la verdad. Procure hablar siempre la verdad. No diga así, quede mal, así, tenía un compromiso y se le olvidó. Y entonces ella, no, es que estuve con una situación. No, se le olvidó. Se quedó dormido. Diga, me quedé dormido. Le cogió la tarde para el trabajo y no empiece a decir que se varó el bus, que la lluvia, que el trancón, que un accidente en el camino. No, me quedé dormido. Hablemos con la verdad siempre. Siempre con la verdad. Es necesario hablar con la verdad y hágase ese propósito para que usted recupere este valor, para que recuperemos la identidad, para que nos situemos en el lugar correcto de nuestra identidad. Entonces, siempre hablar con la verdad. La Biblia dice, Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. A Satanás se le llama el engañador y el padre de mentira, y practica activamente la mentira y el engaño todos los días. Ya sabemos que el enemigo es un engañador por excelencia. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, vamos a parecernos a Dios, a hacer lo que Él hizo, a vivir como Él, a hacer lo que Él es, ¿verdad? Entonces vamos a practicar la verdad, hablar la verdad y vivir en la verdad siempre. De lo contrario, estaremos manifestando la naturaleza del diablo, que es mentira, que es engaño. También debemos recordar que no existen mentiritas blancas. Eso es otro engaño del diablo. No hay mentirita blanca, hay mentira piadosa, mentira blanca, eso no. Cuando decimos la verdad a medias o exageramos las cosas para llamar la atención, también estamos faltando a la verdad. También estamos mintiendo. Y no estamos yendo por este camino de la ética y la veracidad. Una persona veraz evita las exageraciones y evita las verdades a medias. Siempre va a hablar con la verdad. Segundo, sea transparente y sincero. En la antigua Roma se impuso la moda de adornar las casas con estatuas de bronce, tanto que el metal escaseó. Los escultores optaron por mezclar metales y engañar a los compradores. En la fundición, las estatuas quedaban con desperfectos y porosidades por no ser de puro bronce. Resolvieron rellenar las grietas con cera. ¿Sí? Como no eran veraces, eran falsas,
estaban mezcladas, entonces se agreteaban por lo que no eran de puro bronce. Entonces empezaron a rellenarlas con cera. Las esculturas quedaban lisas y brillantes, ¿sí? Parecidísimas a las otras. Pero el caluroso verano, ahí llegaba la hora de la verdad, cuando empezaba a calentar el sol. La cera se derritió y los romanos descubrieron las estatuas sin cera y las con cera. De ahí nació la palabra sinceridad. La estatua sincera era la auténtica, sin engaños y sin apariencias. La que era sincera. Las que tenían cera era un engaño. Era solo apariencia, brillaba y todo bonito, pero en el calor perdía el brillo y le empezaban a salir las grietas porque la cera se derretía. ¿Somos sincera o somos con cera? Tenemos que aprender a practicar la sinceridad, a vivir en esa sinceridad. Equilibrar la verdad. No podemos estar viviendo en apariencias. A veces, por ser demasiado sinceros y decir la verdad de forma directa, herimos a los demás. Sí, a veces la persona dice, ay, no, es que yo soy muy sincera y yo digo la verdad y vamos votando, ¿sí? Sobre alguien o sobre algo. Debemos usar una prudencia, porque a veces herimos a los demás. La misericordia y el amor pueden hacer que tú tengas la verdad. Puede ser que tú, o sea, lo que estás diciendo sea la verdad sobre alguien o sobre algo. Y tú quieras decirlo sin tapujos, pero probablemente no sea el momento ni el lugar oportuno, ni la forma oportuna. Allí es donde debes ser prudente, buscar la dirección de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar el Espíritu Santo y buscar el lugar y el momento adecuado para comunicar a las personas. Sí, porque la veracidad va con eso también, va con misericordia. Y el buscar el lugar donde puedo usar de misericordia para comunicar una verdad. Esto significa que debes seleccionar bien las palabras, el tono de la voz, tus gestos y la información que vas a dar. No puedes usar un tono de juicio, ni palabras hirientes, ni un tono de regaño, ni unos gestos de juicio, de enojo. ¿Sí? Debemos llenarnos del Espíritu Santo. Jesús habló la verdad, pero con misericordia siempre sobre nosotros. La Escritura frecuentemente combina la misericordia y la verdad para corregir el pecado. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si dice la verdad con ira, enojo y ofensas, esto traerá desaliento, desánimo y enojo. Y en lugar de que ellos cambien, de que la persona cambie o se corrija, la persona va a perder el respeto y la confianza que tenían en nosotros. Otro ingrediente importante, aparte de la misericordia, es el amor. Dios nos dice que debemos hablar la verdad en amor, dice Efesios 4:15. Toda la verdad que digamos, digámosla con amor. El amor requiere que tengan la motivación correcta, la cual debe ser la restauración de las personas y no el juicio, ni hacerlas quedar mal, ni hacerlos sentir mal. Debemos hablar la verdad, pero hablarla con amor. El ejemplo de veracidad, ¿quién? Jesús. Jesús encarnó la verdad. Él vino para hablar la verdad, vivió la verdad, murió por la verdad y esa verdad nos hizo libres a nosotros. Jesús no solo dijo la verdad, sino que también fue muy veraz con su Padre Celestial al expresar sus sentimientos cuando se aproximaba su muerte. Él no ocultó delante de Dios lo que él sentía. Él fue al jardín del Edén y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, se sentía abrumado, se sentía preocupado, se sentía en gran angustia y fue ante el Señor y por eso oró y le dijo, Padre, no quisiera ir, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Obedezco porque es tu voluntad. Jesús fue coherente en todo lo que hablaba. Sus palabras estuvieron respaldadas siempre, siempre de sus actos. Bueno, amados, hemos terminado esta lección y como reflexión nos queda durante esta semana
¿Qué haremos a partir de hoy? Escríbalo. ¿Qué haremos a partir de hoy para cultivar estos frutos? La ética y la veracidad. Estos dos frutos en tu vida. Porque es necesario que demos esos frutos para llegar a la correcta identidad que debemos tener como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Recuerden hacer sus tareas. Recuerden estar siempre allí estudiando este seminario y pidiéndole al Espíritu Santo que esculque en lo profundo de nuestro corazón, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que nos ayude a llegar a un verdadero arrepentimiento. El Señor quiere restaurar nuestra identidad como hijos de Dios, pero es necesario también dar este fruto de la ética y la veracidad. Que el Señor les bendiga.